Que las personas que padecen diabetes puedan tener mayor calidad de vida es el objetivo del programa que realiza el Club Rotario de Mérida, enfocado para las personas de escasos recursos, reflejando la labor altruista de los rotarios, manifestó el director médico Eduardo Mena Arana. Que el paciente sepa cómo manejar su enfermedad, que se sepa automonitorear y que las complicaciones tardías de la diabetes se prevengan. Y si ya le dio diabetes, no hay manera de curarlo, pero sí puede llevar una calidad de vida y si es disciplinado puede vivir hasta los 97 años y morirse de otra cosa y no de diabetes. El gobernador rotario del distrito 4195, Juan Francisco Plaza Quevedo, manifestó que casi un siglo de existencia, el club es referente para realizar ese tipo de programas a favor de quienes lo necesitan. Un club emblemático de 96 años de existencia que tienen una serie de proyectos, pero dentro de ellos tienen el que estamos ahorita clausurando, que es un trabajo que se hace en favor de la comunidad de aquellos enfermos de la diabetes. Y aquí les están enseñando a cómo desarrollar su enfermedad, más bien cómo cuidar su enfermedad. Y lo están haciendo bajo los esquemas desde el punto de vista, como bien lo decían, físico, pero también el manejo de la enfermedad misma con sus medicamentos y cómo afrontar de pronto una crisis que pudiesen tener. El programa Aprendiendo a Vivir con Diabetes, que concluyó el fin de semana, incluyó pláticas enfocadas a las personas con el padecimiento y especialistas ofrecieron asesorías. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.